Bien, entonces vamos a ver análisis de curvas, análisis de funciones con las herramientas que nos proporciona la derivada, y vamos a tener que acordarnos de algunas cosas, ¿sí? Poner un recordatorio acá de cosas que tenemos que ver aquí. Son varias, pero vamos a poner las principales. Bueno, lo primero que tienen que acordarse es que, voy a ponerlo aquí, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente en un punto. O sea, si nosotros dibujamos una función cualquiera, no, así no. Una función, supongamos y igual a f de x, y tomamos un punto de la función, un punto que tiene coordenadas, ese sería medio torcido, que tiene coordenadas x0 y y0, ahí, y0, y nosotros trazamos una recta tangente a la curva en ese punto, supongan ahí, ¿bien? Y esta recta tiene una ecuación del tipo I igual mx más b, donde m es la pendiente de esa recta tangente. Entonces la pendiente m es igual a la derivada de la función valuada en el punto de x0. Eso es lo que se conoce como interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué más tenemos que acordarnos? Bueno, esto es, que le vamos a hacer un asterisco. Podemos acordarnos de los máximos y mínimos, ¿bien? Los extremos relativos. Tenemos dos tipos de extremos. Yo voy a hacer los ejemplos aquí del recordatorio, los voy a hacer con un máximo, ¿sí? Pero vale exactamente lo mismo si el extremo es un mínimo. Entonces aquí, bueno, acá vamos a completar los dibujos para que queden bien, ¿sí? Y XY y XY. Nosotros tenemos los extremos redondeados. Voy a hacer el ejemplo con un máximo, ¿sí? O tenemos los extremos angulosos. Pongan acá, bueno, si ponemos un punto aquí sería en x0, hay un máximo redondeado, y aquí en x0 hay un máximo anguloso, ¿sí? Vamos a correr esto que está molestando aquí. ¿Bien? ¿Cuál es la condición? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la condición que se cumple en la condición analítica, ¿no? O la condición que tiene que ver con la derivada, que se cumple en los máximos o mínimos redondeados? Aquí estamos para máximo, pero podría ser un mínimo también. ¿Cuál es la condición? Que exista la tangente en el punto máximo mínimo. Está bien, pero hay una condición. ¿Cómo tiene que ser esa? Ah, Acá en el busto, en los extremos redondeados, ¿sí? Las rectas tangentes son horizontales, ¿sí? Una cosa así más o menos, horizontal. ¿Y eso qué me dice de la derivada? ¿Cómo es la derivada en ese punto? Igual a 0. F', ¿está bien? Entonces aquí la derivada, f' de x0 es igual a 0. Esa es la condición, que la derivada valga 0. Y los extremos angulosos, en realidad uno los reconoce porque tienen dos tangentes. Tienen una tangente por izquierda y tienen una tangente por derecha, ¿sí? Espero que se entienda. Ahí, esa no quedó muy bien. A ver, sería algo así, ¿sí? Tienen dos rectas tangentes.
Por lo tanto, tengo una derivada, en los extremos angulosos tengo una derivada por la izquierda y una derivada por la derecha. Entonces, ¿cuál es la condición en los extremos angulosos? No existe la derivada en el punto. No existe la derivada, no existe, es así, ¿sí? No existe la derivada en el punto. ¿Bien? Esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Bien. ¿Qué otra cosa hay que acordarse? Que si tenemos, por ejemplo, una función, vamos a poner acá, xy, xy. ¿Sí? Tenemos, esto le podemos poner de título función creciente y decreciente, ¿sí? Función creciente o decreciente. Decreciente. Entonces, si nosotros tenemos una función creciente es esto, ¿sí? La función que a medida que x va aumentando, la función también toma valores mayores y podemos tener funciones decrecientes que van así en bajada. Bien. ¿Cómo reconozco las funciones crecientes con respecto a su derivada? ¿Sí? ¿Cómo es la derivada siempre en las funciones crecientes, en todos los puntos? ¿Qué característica tiene la derivada siempre? Con respecto a las decrecientes, que las rectas tangentes van así, ¿no? Entonces, ¿Es mayor que 0? por eso, está muy bien eso. La derivada, ¿sí? F' de x siempre es positiva en las funciones crecientes, y en las funciones decrecientes la derivada es negativa, ¿sí? Porque las rectas tangentes van todas en bajada y sus pendientes son todas negativas. ¿Bien? Y vamos a ver lo de la concavidad y convexidad. ¿Sí? Concavidad, convexidad. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos dos posibilidades. Podemos tener funciones que sean cóncavas hacia arriba, ¿sí? Esto es cóncavo hacia arriba, y funciones que sean cóncavas hacia abajo, ¿sí? En lugar de poner concavidad-convexidad, vamos a poner diferente concavidad, ¿sí? Porque la palabra convexidad no se usa porque genera, en realidad, esta curva, si yo la miro de arriba, es cóncava, pero si la miro de abajo es convexa, ¿sí? Y esta al revés, si la miro de abajo es cóncava, y si la miro de arriba es convexa. Entonces, los términos concavidad y convexidad causan confusión porque a veces es ambiguo, no sé de dónde estoy mirando la curva. Entonces, en lugar de decir concavidad-convexidad, se dice diferente concavidad, ¿sí? Vamos a poner esto acá. Diferente, negro. Diferente concavidad. Entonces, en ese caso, estas dos curvas tienen distinta concavidad. La primera tiene concavidad hacia arriba y la segunda tiene concavidad hacia abajo. ¿Y cuál es la condición analítica que me permite determinar hacia dónde es la concavidad? Así como la derivada primera se utiliza para ver si la función es creciente o decreciente, ¿qué se utiliza para la concavidad? La recta tangente. La derivada segunda. La derivada segunda. La derivada segunda. En realidad, lo de la recta tangente también puede ser porque uno dice que, o sea, si la función es cóncava hacia arriba, las rectas tangentes siempre van por debajo de la curva, y si la función es cóncava hacia abajo, las rectas tangentes siempre van por encima de la curva. Pero esa es una característica más gráfica que analítica. ¿Bien? La característica es la condición analítica, la que a la hora del cálculo me permite determinar cómo es la concavidad de una curva, es la derivada segunda. Entonces yo sé que aquí la derivada segunda, ¿cómo es la derivada segunda en las funciones que son cóncavas hacia arriba, en todos los puntos? ¿Mayor que 0?
Positivo. mayor que 0, y aquí la derivada segunda de la Menor que función 0. es menor que 0. Y podemos también poner el punto de inflexión. No pusimos nada de punto de inflexión, de paso nos acordamos de eso. Este va a ser un recordatorio más grande porque punto de inflexión. ¿Saben lo que es un punto de inflexión? ¿Cuál sería la definición así? Tiene varias definiciones igual, pero por lo menos una. Es el punto en donde la función cambia de concavidad. Sí, Exacto, sí, esa es una muy buena definición. ¿Quién fue? ¿Quintero? sí, profe. Ah, muy bien. X, sí. Entonces, cuando hablamos de punto de inflexión, tenemos que tener una curva que cambie la concavidad, o sea que puede ser, por ejemplo, cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba, ¿está bien? Entonces, hay un punto, en este caso podría ser, por ejemplo, este, ¿bien? En donde le podemos poner x0, ¿sí? X0, y esta sería, bueno, igual f de x. En ese puntito, igual, ¿bien? En este punto, a la izquierda de este punto, ¿sí? A la izquierda de este punto la función es cóncava hacia abajo, a la derecha de este punto la función es cóncava hacia arriba. Quiere decir que a la izquierda de este punto, y acá retomo lo que habían dicho las tangentes, a la izquierda de este punto las rectas tangentes van por encima, a la derecha de este punto las rectas tangentes van por abajo, las rectas tangentes van por debajo de la curva. Por lo tanto, en el punto de inflexión es el punto donde la recta tangente corta la curva, la atraviesa, no así. También se lo reconoce de esa manera, ¿sí? Más o menos así. Eh, por lo tanto, es un punto donde en el punto de inflexión la función no es ni cóncava ni convexa, ¿sí? Porque si fuera cóncava, perdón, si no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, no voy a usar el término convexa, porque si en ese punto tuviera alguna de las dos concavidades, la recta tangente iría o por debajo o por encima o por debajo de la curva, sin embargo atraviesa, así que es un punto donde la curva no tiene concavidad, en ese punto cambia la concavidad, y como no tiene concavidad en ese punto, ¿sí? No tiene una concavidad determinada, la derivada segunda no es positiva ni negativa. Entonces, ¿cuánto vale la derivada segunda en un punto de inflexión? 0. Vale 0. 0, ¿sí? Puede ser que valga 0, f segunda de x0 puede ser que valga 0, en este caso vale 0, pero también podría ser que no exista la derivada segunda en ese punto. Hay distintos tipos de puntos de inflexión. Pero bueno, con esto tenemos para arrancar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de este recordatorio? No. Bien, entonces vamos a analizar. Ustedes me van a ir ayudando, ¿sí? Entonces vamos a poner acá... Profe, sí, en eso de las diferentes concavidades, siempre si es hacia arriba sería f doble derivada de x sería siempre mayor a 0. sí, sí, sí. Sí, siempre es así. Ahora vamos, miren, ya que estamos podemos... bueno, primero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. Primero, dominio, ¿sí? Luego vamos a poner intersección. Bueno, podemos poner imagen también. Imagen. Luego vamos a poner intersección con los ejes. Bien. Después vamos a poner máximos y mínimos. Vamos a poner puntos de inflexión. Y luego vamos a poner asíntotas. ¿Bien?
Bien. Entonces, fíjense que antes, cuando no existían los... Yo siempre termino hablando de cómo era la vida antes. No, bueno, realmente es así. Antes, cuando no existían los graficadores como ahora, como el GeoGebra o cualquier otro graficador que ustedes utilicen, uno obtenía toda esta información y luego hacía la gráfica al final. ¿Está bien? Porque usaba esta información para hacer la gráfica. Ese ejercicio ahora no tiene mucho sentido porque ustedes disponen de un software que permite hacer el gráfico inmediatamente. Entonces podemos arrancar con el gráfico, no tiene ningún sentido dejar el gráfico para el final. Entonces, Profe, falta paridad, ¿no? paridad me faltó. Sí, es cierto. No, vamos a hacer... Yo cada vez me estoy poniendo más vago a la hora de escribir, entonces... A ver si me sale. Si no, voy a tener que borrar, no va a quedar otro. No, esto no, así. Paridad. Paridad y 7. Bien. Entonces les decía que ya que tenemos la gráfica, podemos graficar. A ver si podemos reconocer algo gráficamente de todo esto, porque siempre ayuda, si tienen la gráfica es lo mejor. Entonces la función es 3 sobre x cuadrado más 1. Tenemos aquí. Y igual 3 dividido x al cuadrado más 1. Bien. Ahí tenemos la gráfica. Vamos a agrandarla un poquito. Ahí. Bien. Y a ver, yo creo que ahí está bien. Y la vamos a recortar de acá. Bueno, a ver, mirando la gráfica de la función. Así como está, ¿cuál sería la intersección con los ejes? A ver, vamos a adelantar un poco lo que tenemos que tener. La intersección con el eje X. ¿Tengo intersección con el eje X acá? No. No. No, pareciera que no, ¿no? Da la impresión de que no. Bien. ¿Intersección con el eje Y? En igual Sí. 3. Igual 3. Bien. 3. Igual 3, bien. Está bien. Así que ya tenemos una idea de lo que nos tiene que dar. Por supuesto que todo esto tenemos que obtenerlo analíticamente, pero siempre es bueno, ya que tenemos, empezar a mirar a ver qué nos va a dar. La paridad. ¿Qué tipo? ¿Tiene alguna paridad esta función? ¿Es par, es impar, o no tiene par, paridad profe. definida? Es par. Es par. Es par. Par. ¿Cómo me doy cuenta de que es par? Porque es simétrica con respecto al eje de las y. ¿Está bien? El eje de las ordenadas actúa como un espejo. Entonces, esta es una función par. ¿Tiene máximos y mínimos? ¿Máximos tiene? Sí, No. igual a 3. Acá se ve un máximo, ¿sí? ¿Hay algún mínimo aparentemente? No. Pareciera que no. Bien, entonces eso es lo que deberíamos encontrar nosotros. ¿Tiene puntos de inflexión o cambios en la concavidad? No. No. A ver, aquí donde estoy tocando, en el punto 3, menos 3, ¿sí? Aquí, en este punto específico, ¿la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Sí, hacia abajo. Hacia arriba. De arriba. Cuando tengan dudas sobre, a veces no están así tan claras las concavidades, entonces cuando tengan dudas piensen por dónde pasa la tangente aquí. Si yo dibujara la tangente de esta curva en este punto, ¿estaría por encima o por debajo de la curva? Por debajo. Entonces debajo. cóncava hacia arriba, es cóncava hacia arriba, ¿está bien? Y en este punto, por ejemplo, si toco acá el menos 3, ¿la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tiene que haber un punto de inflexión por acá. ¿Entiendes? Tiene que haber un punto de inflexión, seguro. Y lo mismo de este lado, como es par la función, entonces lo que hago del lado izquierdo se repite del lado derecho, ¿entiendes? Así que si hay un punto de inflexión por acá, tiene que haber uno por acá, ¿entiendes? Sí. Sí. Para tener en el GeoGebra lo pueden encontrar así, digamos, usando un puntito. Yo voy a poner un punto acá en la curva, ¿sí? Ese punto lo voy a poder mover, ¿bien? Así. Y voy a poner la recta tangente. ¿Bien? ¿Dónde está la recta tangente? Aquí. Recta tangente, toco el punto, toco la curva y ahí tengo una recta tangente. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquí
la función es cóncava hacia arriba porque la tangente está abajo, ¿entienden? Sin embargo, aquí la tangente está arriba, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿dónde estará el punto de inflexión? Y más o menos, parece que por ahí está cruzando, ¿entienden? Entre 0 y -1. En -1 ya está abajo, ¿está bien? Así que entre 0 y -1, ahí hay un punto de inflexión. No sé exactamente dónde, porque lo tenemos que encontrar analíticamente. Y del otro lado, ahí es cóncava hacia abajo, porque tengo la tangente por encima, y ahí debo estar, ahí está cruzando, ¿sí? Entre 0 y 1 hay otro punto de inflexión, porque aquí ya es cóncava hacia arriba. ¿Me explico bien? Sí. Sí, sí. A mí no me quedó muy eso de si está hacia arriba o hacia abajo. La tangente. Esta recta tangente, ahora, Matías, esta recta tangente ¿está por encima de la curva o por debajo de la curva? Esta recta, ahora ¿cómo está ahora? Por encima. Por encima. Entonces, aquí es cóncava hacia abajo la curva. Pero si yo pongo el punto por aquí, la recta tangente ahora está por debajo de la curva. ¿Me entendés? Ujú. Entonces la función es cóncava hacia arriba. El punto donde cruza, y cruza más o menos por acá, ¿sí? Por ahí está el cruce, fíjate que ahí está cruzando, de abajo, ¿ves? Ahí está cruzando. Por ahí hay un punto de inflexión, hay que encontrarlo. Y de este lado, por acá tengo el otro punto de inflexión porque es una función par. ¿Bien? Tengo asíntotas. ¿Hay asíntotas verticales acá? ¿Ven alguna? No. No. ¿Asíntotas horizontales? El eje X puede ser. El eje X parece. Da toda la impresión de que es el eje X. O sea, no parece, ¿sí? Podría ser algo que esté cerca del eje X, pero aparentemente el eje X es una asíntota horizontal. ¿Hay asíntotas oblicuas acá? Pareciera que no. No, Da la parece. impresión de que no. De hecho, fíjense, esta función, cuando uno analiza las asíntotas, las analiza hacia más infinito y hacia menos. ¿Ven mi puntero ahí o no? O sea, no se ve. ¿No se ve el mouse? No, no. ¿No? Espérense. Ya lo solucionamos. Bien. Cuando uno analiza las asíntotas, las asíntotas se analizan hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Está bien? Hacia más infinito. Entonces, hacia más infinito pareciera que la asíntota es el eje X, es una asíntota horizontal. Cuando hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua, no pueden existir las dos juntas. ¿Está bien? Y hacia menos infinito parece que también es el eje X. Por lo tanto, si hacia menos infinito también tiene asíntota horizontal, entonces tampoco tiene asíntota oblicua, ni hacia más ni hacia menos. ¿Bien? Entonces eso ya nos libera un poco de la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir una por una, y me voy a llevar a la otra página y la gráfica la vamos a tener igual a mano, aunque más pequeñita, ¿sí? Ahí. Bueno. Profe, entonces se puede Sí. justificar así, en vez de gastarme en tratar de sacar Puede la justificar. oblicua, diciendo Sí, al tener sí, asíntota horizontal, sí. listo. Es así. O sea, si tenés asíntota horizontal hacia un lado, o sea, esto va hacia más y hacia menos infinito por separado, ¿eh? Sí, Bien, entonces, si vos ya determinaste, ya encontraste una asíntota horizontal, entonces podés justificar con eso de que la oblicua no existe. Y no la haces. No tiene sentido. De hecho, cuando haces la oblicua, vas a llegar otra vez a la horizontal. Entonces, primero, dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los Todos los reales. reales. Todos los reales, ¿sí? O sea, aquí no hay ningún valor prohibido, porque al ser una fracción siempre hay que mirar el denominador, pero resulta que este denominador no se puede anular, porque tengo x cuadrado más 1, esto nunca se va a hacer 0. ¿Bien? Entonces, el dominio son todos los reales. La imagen la sacan de la gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la imagen que aparece en la gráfica? Todos los reales igual.
De 3 a menos infinito. A ver, miremos, voy a mirar acá, ¿sí? Acá. Esta es la imagen, ¿sí? Ah, de 0 La a 3. imagen, ustedes la ven, pero necesito el puntero. La imagen sería de De 0 en paréntesis hasta 3 corchetes. La imagen es, así como está acá, ¿sí? Lo que se ve en el gráfico, yo me puedo ir un poquito para atrás, digo, así, ¿no? A ver qué más hay, pero parece que no hay nada más, ¿bien? Entonces, veo claramente que la imagen son los valores de i que participan de la función. De 0 para abajo no participa ninguno, ¿está bien? Ah, ok. De O 3 sea a que esto, 0. De 0. pero siempre es de abajo hacia arriba, ¿eh? Así, el dominio siempre es de izquierda a derecha, la imagen siempre es desde abajo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, el 0, digo, aparentemente esto es una asíntota, ¿sí? Aparte, fíjense, ¿por qué el 0 no? Porque aquí estoy hablando de la i, ¿bien? Entonces, cuando vengo acá, ¿sí? Y me pregunto, digo, ¿podré incluir al 0? O sea, ¿podrá ser que i vale 0? La única forma, i es una fracción, y la única forma de que esta fracción valga 0 es que el numerador valga 0. Las fracciones solo valen 0 cuando su numerador vale 0. Por lo tanto, i no puede ser 0 porque el numerador no es 0, el numerador es 3. Así que nunca va a ser 0 i. Por lo tanto, cuando miro la imagen, sé que el 0 no está incluido. Entonces empieza después del 0, ¿sí? Desde 0 hasta 3. Porque de 3 para arriba tampoco hay. No hay función. ¿Está bien? Entonces la imagen va desde 0 hasta 3. Este pedacito es la imagen. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sería Sí, paréntesis de 0, 0 paréntesis, abierto 3 a 3 en corchetes. corchete. Ahí. Eso, 0, 3 en coche. Profe, ¿la Sí, imagen se puede sacar analíticamente igual? ¿O nos conviene más sacarlo desde el gráfico? se puede encontrar analíticamente, pero no siempre se puede encontrar analíticamente. Ah, ok. ¿Sí? A veces hay determinados ejercicios, sobre todo cuando a ustedes les dan un ejemplo de encontrar imagen analíticamente, ese procedimiento generalmente suele servir para ese tipo de ejemplo. Pero uno lo quiere aplicar a otras funciones y ya no es así. ¿Está bien? Sí, pasa que Bien. en un ejercicio lo intenté sacar analíticamente y me había trabado, por eso consultaba. Sí, ahí todos los ejercicios son medios distintos, ¿eh? Habría que probar. ¿Sí? Pero la gráfica es una buena opción. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, imagen, intersección con los ejes. Entonces vamos a poner acá intersección con eje X. ¿Cómo hago intersección con el eje X? Tengo que hacer que y valga 0, ¿sí? Pero recién dijimos, yo tengo que poner 0 Pues, es igual a, debería ser este planteo, 3 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esto es imposible, no se puede, esto es absurdo. Porque 3 dividido un número cualquiera, imposible, no me va a dar 0 nunca. ¿Bien? Entonces, esto es un absurdo. Absurdo matemático se llama esto, ¿sí? Un absurdo, entonces no existe intersección con el eje X, ¿no? Con eje X. Lo cual avala la teoría, digamos, que el eje X es una asíntota, porque si esto no corta el eje X, quiere decir que se acerca al eje X, y por lo tanto el eje X va a terminar siendo una asíntota. Ahora, intersección con eje Y. ¿Cómo saco la intersección con el eje Y? Tengo que hacer, lo voy a hacer acá, ¿sí? Tengo que hacer f de 0. ¿Está bien? O sea, ahí tengo que hacer que la x valga 0. Entonces me va a quedar 3 sobre 0 al cuadrado más 1. Entonces me va a quedar 3. ¿Bien? Porque queda 3 sobre 1. Entonces esto va a ser y igual a 3, que es lo que ustedes me habían dicho cuando vieron el gráfico. ¿Bien? La intersección con el eje Y es el punto y igual a 3.
¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí, sí. Bien. A mí me perdí un poquito en eso cuando sacó la intersección con el eje X. Con el eje X, vos tenés que hacer que y valga 0, ¿está bien? Que y valga 0 y tenés que despejar la X. ¿Bien? El tema es que si yo pongo y igual a 0 y después paso, por ejemplo, todo esto que está acá, el x cuadrado más 1, multiplicando para este lado al 0, me va a quedar 0 igual. Entonces va a quedar 0 igual a 3, lo cual es un absurdo. Con eso te das cuenta de que no hay intersección con el eje X porque no podés despejar la X. ¿Está bien? Ok. Bien. Paridad. Verificamos, ustedes habían dicho que era par, entonces verifiquemos que es par. 4. Paridad. ¿Cuál es la condición de la función par? Que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Sí. Yo la pongo al revés, pongo f de menos x igual a f de x, pero es lo mismo, ¿sí? Es igual a f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que encontrar f de menos x. F de x es esta, f de x ya la conocemos. La que no conocemos es f de menos x. ¿Bien? Entonces calculamos f de menos x. F en menos x va a ser 3. Ustedes saben que tienen que escribir la ecuación de la función y donde tienen x tienen que reemplazar el menos x. Entonces en lugar de x cuadrado tengo que poner menos x al cuadrado más 1. Y resuelven esto, a ver qué es lo que da. ¿Sí? 3 sobre, bueno, este que está... Podría hacerlo como menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1. Y te quedaría 1x cuadrado. Está bien, hagamos eso. Menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esto me va a dar 3 sobre, bueno, menos 1 al cuadrado es 1. ¿Bien? Entonces va a quedar x al cuadrado más 1 y quedó igual a f de x. ¿Bien? Quedó exactamente igual a f de x, por lo tanto es par. Quiere decir que esto nos dio bien porque es lo que habíamos anticipado. ¿Mm? Entonces ponemos función par. ¿Bien? El quinto lo vamos a hacer del otro lado. No, sí, el quinto, ¿qué era el quinto? Máximos y mínimos. Bien. Bien, para sacar los máximos y mínimos, lo primero que hay que hacer es derivar la función. Nuestra función es f de x igual 3 sobre x al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces tenemos que hallar f'. ¿Cómo derivo esta función? ¿Qué regla tengo que aplicar? De cociente. La del cociente, ¿sí? Entonces vamos a tener la derivada del 3, 0. 0 por x cuadrado más 1 sin derivar. Acá tienen que usar paréntesis, menos el primero, el 3 sin derivar, por la derivada del x cuadrado más 1, que es 2x, dividido x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Alguna duda con esa derivada? Profe, No. ahí lo que hizo fue sumar el x derivado más el 1 para que dé 2x. No, derivé esto. Claro, sí, o sea, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada del 1 vale 0. Entonces yo pongo directamente 2x. ¿Está bien? ¿Cómo dijo? Derivo x cuadrado, me da 2x. Derivo el 1, me da 0. Por eso no lo puse a ese 0 ahí. Ah, no me estaba mezclando
métodos de derivación. Bien. Acá tienen que trabajar, no la dejen así la derivada, ¿sí? Tienen que acomodarlo un poco, por ejemplo, este 0 por x cuadrado más 1 se va, ¿sí? Me va a quedar entonces, vamos a poner así, esto va a quedar como f' de x igual a menos 6x sobre x cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado. Y esta la vamos a hacer un recuadrito porque después la vamos a necesitar cuando tengamos que hacer la derivada segunda. Bueno, entonces, una vez que derivamos, nosotros tenemos que preguntarnos, tenemos que buscar puntos críticos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que son los puntos críticos? Buscamos puntos críticos. Donde la derivada primera se hace 0 o no existe. Excelente. Son los puntos donde, o sea, son los puntos donde puede haber un máximo o un mínimo relativo y cumplen con alguna de estas condiciones, que la derivada primera valga 0. Voy a poner primero no existe, porque siempre donde no existe la derivada primera, ¿está bien? O donde la derivada primera valga 0. Esas son las condiciones, ¿sí? Entonces, aquí, donde no existe la derivada primera, me tengo que preguntar si hay algún valor prohibido para x en esta derivada. ¿Hay algún valor que no se pueda dar a la x? ¿No? No, ninguno. El dominio de la derivada acá son todos los reales. Por lo tanto, no existen puntos críticos, ¿sí? No hay. ¿Y esto qué quiere decir? Si no hay ningún punto donde la derivada primera no exista, si no hay, eso quiere decir de que no existe esta situación. Por lo tanto, no hay extremos angulosos, ni máximos ni mínimos angulosos. ¿Bien? Y tiene que ver también con lo que aparece en el gráfico. Acá no se ve ningún máximo ni mínimo anguloso. ¿Bien? Pero eso hay que escribirlo. No hay, entonces no existen extremos angulosos. Bien. Vamos al siguiente criterio. El siguiente criterio, la derivada vale 0. Entonces, igualamos la derivada a 0. Menos 6x sobre x al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, vale 0. ¿Sí? Entonces, de aquí despejamos. Me va a quedar, si yo tomo todo esto que está acá, lo paso multiplicando. ¿Bien? Entonces me va a quedar menos 6x igual a 0, porque todo esto por 0 me va a dar 0. Y de aquí me va a dar x igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo un punto crítico. O sea, en todo el ejercicio encontré un solo punto crítico que es x igual a 0. Yo debo estar tranquilo porque yo sé que cuando veo el gráfico, veo que en x igual a 0 hay un máximo, entonces está bien lo que estoy haciendo. ¿Sí? Si me hubiera dado otra cosa, ahí me tengo que empezar a preocupar, porque digo, estoy metiendo la pata en algún lado o la grafiqué mal. X igual a 0, ese es mi punto crítico, ¿sí? Pero es un punto crítico de extremo redondeado, o sea, este punto crítico me dice que en 0 hay un máximo o puede haber un máximo o un mínimo redondeado, porque en los extremos redondeados es donde se cumple esa condición. ¿Cómo analizo? ¿Cómo determino? Ese es mi punto crítico. ¿Cómo determino si es un máximo o un mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el valor de x tendiendo por izquierda y por derecha en función de la función derivada. Bien, entonces voy a usar lo que se llama el criterio. Entonces voy a poner acá, para no escribir tan abajo, a ver, voy a levantar esto un poquito. ¿Ustedes siguen viendo si hago esto? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces voy a poner, analizamos el punto crítico
con el criterio de la derivada primera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el criterio de la derivada primera? Esto que pusimos aquí. Nosotros sabemos que en los máximos, ¿sí? Si lo que buscamos es si lo que tenemos es un máximo, a la izquierda la función es creciente y a la derecha es decreciente. Por lo tanto, a la izquierda la derivada debe ser positiva y a la derecha la derivada debe ser negativa, ¿sí? Y si fuera un mínimo sería al revés. A la izquierda sería decreciente y a la derecha sería creciente, ¿no? Entonces, venimos acá, hacemos como una recta numérica. ¿Sí? Bien. Aquí en la recta ponemos todos los puntos críticos que encontramos. Encontramos solamente uno que es el 0, pero si hubiéramos encontrado más los tenemos que poner a todos. ¿Bien? Y lo que tengo que hacer es elegir a la izquierda y a la derecha algún valor de x, cualquiera que esté a la izquierda y cualquiera que esté a la derecha. No importa qué valor, lo importante es que no me pase del siguiente punto crítico. Supongamos, si yo hubiera elegido, digo, si hubiera aparecido aquí otro punto crítico, supongamos el -1, entonces yo hubiera tenido que marcar el -1, por acá supongamos, ¿sí? Supongamos que lo marco por acá, -1, y si este es punto crítico, cuando voy a analizar este punto crítico, el 0, y tengo que elegir a la izquierda y a la izquierda puedo elegir cualquier valor, pero que no me pase del -1, ¿sí? Que no me pase del -1. No tengo ese problema ahora, porque ahora tengo un solo punto crítico. Así que puedo elegir el valor que quiera a la izquierda y el valor que quiera a la derecha. ¿Qué valor conviene elegir a la izquierda? -1. -1. ¿Y a la derecha? 1. 1. Podría haber sido cualquiera, ¿sí? Entonces tengo que hacer f' en -1, y luego tengo que hacer f' en 1, ¿sí? Entonces vienen acá y reemplazan el -1, ¿sí? Reemplazan el -1. Bueno, fíjense que el denominador, al estar al cuadrado, siempre va a ser positivo, siempre. No importa lo que haya acá adentro, esto va a ser positivo, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado. Si yo reemplazo el -1 arriba, me va a quedar -6 por -1 y me va a dar positivo. Positivo dividido positivo me va a dar positivo. ¿Bien? Entonces, yo sé que la derivada en -1 es mayor que 0. Esto significa que la función es creciente, ¿sí? Yo podría hacer acá creciente. Creciente. ¿Bien? De la misma manera, cuando reemplazo el 1, digo, abajo va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado, y si pongo 6 por 1, menos 6 por 1 me va a dar negativo, y negativo dividido positivo me va a dar menor que 0, entonces esta derivada es negativa, ¿bien? Y la función a la derecha es decreciente. Decreciente, ¿sí? Por lo tanto, en x igual a 0 hay un máximo, porque a la izquierda la función va subiendo, a la derecha va bajando, entonces en 0 tengo un máximo, ¿sí? Entonces pongo acá, luego, coma, hay un máximo, máximo relativo, en el punto 0. ¿Y cómo hago para obtener este valor? Porque los puntos tienen dos coordenadas. Yo sé que en x igual a 0 está el máximo. Reemplazo Lo reemplaza 0 la en la función. función. Lo reemplazo en la función, ¿sí? Entonces tengo que poner el 0 acá, y me va a quedar 3, ¿sí? 3. Entonces, ahí me da justo como tengo la gráfica. Fíjense que el máximo está en 0,3. ¿Bien? Entonces, yo sé que esto está perfecto, y ya me quedo tranquilo. No tengo que revisar nada, porque sé que está bien. Antes no sabíamos, antes de tener la posibilidad de graficar así tan rápido, no sabíamos. Teníamos que hacer todas las cuentas, y teníamos que deducir. Por ejemplo, si yo no tuviera la gráfica, ¿cómo sé que esto está bien? Y digo, bueno, porque tiene que ser coherente con lo que voy obteniendo antes. Yo sé que si me da en 0,3 el máximo, y si está en x igual a 0, quiere decir que la función corta el eje y en x igual a 3. Y eso tiene que ser coherente con esto,
que obtuve antes en la intersección con el eje Y. Ahora las cosas son un poco más fáciles porque miro la gráfica y ya me doy cuenta si estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿Bien? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Creo que no. Bien. Entonces ahora vamos a los... a ver, ¿en qué estamos? Máximo puntos de inflexión. Bien. Entonces... Seis. Puntos de inflexión. Bien, para los puntos de inflexión, vieron que aquí, cuando hablamos de los puntos de inflexión, nosotros vimos que, bueno, teníamos que el criterio analítico que me permite identificar los puntos de inflexión es la derivada segunda. Entonces yo tengo que hacer la derivada segunda, para lo cual voy a tener que copiar la derivada primera. Bien, entonces vamos a hacer la derivada segunda de esto. F segunda en X. Tengo que usar otra vez, ¿cómo es? La regla del cociente, ¿sí? Entonces vamos a tener acá la derivada del numerador, la derivada de menos 6x, que es menos 6, por el denominador sin derivar, x cuadrado más 1 al cuadrado, menos, ojo con los, aquí hay que llenar de paréntesis, porque hay muchos signos menos dando vuelta, menos el menos 6x sin derivar, o sea, así, menos 6x, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 2 por x cuadrado más 1 elevado a la 1, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Y abajo va el denominador al cuadrado. Ya está al cuadrado, si lo elevo al cuadrado, me va a quedar a la cuarta. Dígame si se entiende eso que hice ahí. sí, sí se entiende. Ahora hay que reducir esto. Entonces, dígame, ¿qué puedo hacer para reducir esta expresión? Porque así como está no la puedo analizar. Distribuir el eso. 2. Distribuir el 2, ¿qué 2? Justo donde tiene el cursor. ¿Este? El 2 con el Y el paréntesis. menos No, 6. El menos ¿Acá? no, 6. cambiar el ¿Así? signo. No, el otro, el de la izquierda. ¿Este 2 Ese 2 con con ese así? el paréntesis. Sí. No, no es esa la mejor opción. O sea, no digo que no vaya a salir, pero tengo que Sacar a buscar factor común de x cuadrado más 1. eso, esa es la mejor opción. Porque cuanto menos cosas tenga para trabajar, más fácil me va a dar. Tengo que, fíjense que yo tengo x cuadrado más 1, aquí tengo x cuadrado más 1 al cuadrado, o sea que tengo dos términos nomás. O sea que puedo factorear el x cuadrado más 1 y de paso simplifico con uno de los de abajo. De la otra manera igual sale, pero es mucho más largo. Entonces, voy a factorear x cuadrado más 1. Bien, y aquí me va a quedar. Me va a quedar menos 6 por x cuadrado más 1, ahora elevado a la 1, porque ya la factoría 1, ¿sí? Estaba al cuadrado, ahora queda la 1. Este menos con este menos se hace más, ¿sí? Más. Y aquí sí puedo hacer 6 por 2. Este ya no va a estar, porque ya lo factoreé, ¿bien? Este no va a existir ya. Entonces me va a quedar menos por menos más, dijimos. Vamos a poner más. Así. Voy a tener 6 por 2, 12, por 2, 24. Entonces voy a tener 24 aquí. Y aquí voy a tener esta x, por esa x me da x al cuadrado. Y esto todo sobre x cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Entonces aquí nosotros podemos hacer este y este 4 se transforma en 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, sí. Entonces f segunda de x me va a quedar... bien, vamos a tener... ahora sí tengo que distribuir, ya no me queda otra. Me va a quedar menos 6 x al cuadrado menos 6 más 24x al cuadrado, todo sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. ¿Bien?
Y esto va a quedar entonces, en definitiva, Al cubo, profe. Al cubo, profe. Ah, perdón, está bien. Sí. Están atentos, eso está bueno. Y esto va a quedar entonces como f segunda de x igual. Arriba va a quedar 18. Sí, Sí. x cuadrado menos 6. 18x al cuadrado menos 6 sobre x cuadrado más 1 al cubo. Esa sería la derivada segunda en su mínima expresión, ¿sí? El chiquitito el 3. Con eso ya se puede trabajar. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es... Mira, tengo que buscar... Bueno, para no mezclar, no meter todo en este pizarrón, me llevo esto al otro pizarrón, ¿sí? Acá. Bien, tenemos, esa es la derivada segunda, y ahora lo que tengo que buscar son puntos críticos, ¿está bien? Buscamos, qué feo que salió eso. Buscamos puntos críticos para puntos de inflexión. No confundir con los puntos críticos para máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para, o las condiciones que se cumplen en los puntos críticos para puntos de inflexión? La primera es que no exista la derivada segunda. Son las mismas, son estos mismos criterios, ¿sí? Vamos a poner acá esos dos, ¿sí? Pero para la derivada segunda, ¿sí? Y luego que la derivada segunda se haga 0. F segunda en x que valga 0. Esos son los dos. Entonces, venimos acá y nos preguntamos, estamos con el primer criterio, si existe el valor prohibido aquí para alguna x, para las x. ¿Hay algún valor que no le pueda dar? No, profe. No, le puedo dar cualquiera, porque acá al ser una fracción yo tengo que mirar, mis miradas El tienen que ir al denominador. denominador. Claro, Sí. el denominador, y este denominador no se puede hacer 0 nunca. ¿Está bien? Imposible hacer 0 esto, ¿sí? Entonces, aquí tengo que poner, no hay puntos críticos. Entonces, vengo a esta. Y aquí lo que tengo que hacer es que la derivada, o sea, 18x al cuadrado menos 6. 18x al cuadrado menos 6 sobre... Profe, decir que una Sí. derivada no existe es cuando me da una indeterminación. ¿Cómo, perdón? Claro, decir que una derivada no existe es cuando me da una indeterminación. No, las indeterminaciones están relacionadas con el concepto de límite. Mm. Cuando vos decís que una derivada no existe es porque te da un error matemático, algo que no está definido matemáticamente. Por ejemplo, que se te anule el denominador. Si acá, en lugar de un más, hubiera un menos, ¿está bien? Ah, claro, que te quede 4 sobre 0, por ejemplo. Claro, 4 sobre Ah. 0. Eso, el 4 sobre 0 es un error... Es un error matemático, porque no está definida la división por 0. De hecho, vos no podés poner 4 sobre 0. La única forma de que vos pongas 4 sobre 0 es si estás trabajando con límites. Porque Claro. cuando estás trabajando con límites, el 0 no es un 0, ¿entendés? Es un Claro, casi es 0. un número que tiende a ser. Claro. Claro, ahí entendí mejor. Entonces ahí sí podés poner 4 sobre 0 y ahí hablamos de las indeterminaciones, pero siempre y cuando siempre que estemos dentro del contexto del cálculo de límites. Acá no estamos en el cálculo de límites, estamos reemplazando en valores fijos, ¿está bien? Entonces, no es una indeterminación, es simplemente que no se puede hacer. No se puede poner 4 sobre 0 porque no se puede dividir por 0. Genial. ¿Entendés la diferencia? Sí. X cuadrado más 1 al cubo. Bien. Entonces, igual a 0. Entonces de aquí podemos, si quieren, todo esto lo pasamos multiplicando. Nos va a quedar
18x, horrible el 18, 18x al cuadrado menos 6 igual a 0. Entonces de aquí sale 18x al cuadrado igual a 6. ¿Bien? Y de acá sale x al cuadrado es igual a 6 sobre 18. Y esto es igual a, entonces pues sigo aquí abajo, x al cuadrado es igual a 1/3. ¿Sí? Entonces, x es igual a más menos la raíz de 1/3. Recuerden que la raíz cuadrada tiene dos valores. Entonces, aquí tengo, ¿me pueden decir más o menos cuál es la raíz de 1/3? 0,57. 0,57, entonces voy a tener un x igual a 0,57 menos, y un x igual a 0,57. ¿Está bien? Y tengo dos puntos críticos. Ahora, siempre recuerden que, esperen, primero vamos a hacer los cuadritos de rigor, ¿sí? Bien. Tengo dos puntos críticos. Siempre recuerden que ustedes aquí en el punto 4, creo que era, determinaron que la función es par. ¿Está bien? Si determinan que la función es par, lo que están determinando es que justamente es esto, que los f de x y los f de menos x son iguales. Por lo tanto, si ustedes encontraron, esto es lógico que pase, y tiene que pasar, es obligatorio, porque si la función es par, todo lo que pasa en la x va a pasar en la menos x también. ¿Sí? Y si ustedes encuentran un punto de inflexión para un valor de x, o un punto crítico para un valor de x, para el menos valor de x tiene que existir exactamente lo mismo. Por eso, nosotros aquí obtenemos 0,57 y menos 0,57, ambos como puntos críticos, y está coherente con lo que venimos haciendo. Si hubiéramos obtenido uno solo, supongamos que ustedes se olvidan del más menos, ¿sí? Porque a veces en el apuro uno dice, el cuadrado pasa como raíz, 0,57. Ahí están cometiendo un error. Pero no es solamente que se olvidaron del signo menos, se olvidaron de que están trabajando con una función par. Se olvidaron de que lo que pasa a la derecha se repite a la izquierda o viceversa. Y eso es un error que es importante, en tanto deja dudas respecto a si ustedes están entendiendo cabalmente lo que están haciendo. ¿Me explico bien? ¿Se entiende o no? ¿O no se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar esos puntos críticos. Vamos a llevar estos dos. En realidad, no necesito analizar los dos. Con que analice uno alcanza, porque, como digo, la función ya determiné que es par, así que eso me habilita a analizar solamente un lado de la función, o sea, del 0, si quieren analizamos el 0,57, pero ustedes lo pueden verificar igual a esto. Yo voy a hacer la recta numérica, ¿está bien? Vamos a hacerla por acá. Ahí. Y vamos a ubicar a nuestros puntos de inflexión, ¿sí? A nuestros puntos críticos, perdón. Tenemos dos, tenemos el menos 0,57 y aquí tenemos el 0,57, ¿está bien? Yo, como les digo, puedo analizar, o sea, si voy a analizar este, a la izquierda y a la derecha, y si voy a analizar este, a la izquierda, pero el punto que analizo, el que tomo a la derecha del 0,57, es el mismo que el de la izquierda, no tengo que buscar otro, ¿está bien? Y luego uno a la derecha. Yo voy a analizar el 0,57 por esto de la paridad, ¿bien? Entonces, ¿qué valor puedo tomar a la izquierda? Que sea fácil. 0,50. Más fácil todavía. ¿El 0? Sí. El 0. Sí, puedo tomar el 0,50, pero el 0 es más fácil, ¿o no? Porque puedo tomar cualquiera que esté acá, ¿entienden? Cualquiera. No tengo ninguno prohibido para tomar. No tengo cortes en el dominio, nada. O sea, de aquí para acá puedo tomar el que quiera. Me conviene el 0. 0, ¿sí? Quiere decir que tengo que hacer f segunda en 0, ¿sí? Y aquí, ¿cuál puedo tomar de este lado? El 1. El 1. El 1, bueno, el 1, entonces voy a hacer f segunda en 1. ¿Bien? Entonces, voy a tener aquí,
reemplazo el 0 en la derivada segunda. Vengo acá, esta es la derivada segunda. Si reemplazo el 0, este 0, ¿sí? Acá, y reemplazo el 0 acá, ¿con qué signo va a quedar? ¿Negativo? Negativo, porque va a quedar menos 6 sobre 1 al cubo. Menos 6 sobre 1 es negativo. Entonces, esta derivada es negativa. Como es negativa, entonces, recuerden que derivada aquí, derivada segunda negativa indica concavidad hacia abajo. ¿Estamos? Concavidad hacia abajo. Entonces pongo aquí cóncava hacia abajo. Abajo, ¿bien? Y miro el gráfico, donde está el gráfico acá, y me doy cuenta que está bien, porque en 0 la función es cóncava hacia abajo, ¿está bien? Este es el 0, y la función aquí es cóncava hacia abajo. ¿Bien? Entonces vengo acá, y ahora reemplazo el 1. El 1 en la derivada segunda. Si reemplazo el 1 acá, me interesa el signo nomás, ¿eh? Fíjense que el denominador es siempre positivo. No, perdón, no. Bueno, no, igual es siempre positivo porque esto está al cuadrado, así que aquí me va a quedar 1 al cuadrado, me va a quedar 2 al cubo, ¿bien? Me va a quedar positivo. Y arriba, si pongo un 1 acá, me va a quedar 18 menos 6. O sea que va a quedar positivo también. Positivo. Y positivo dividido positivo es positivo. Entonces aquí va a quedar así, ¿bien? Y la derivada segunda positiva indica cóncava hacia arriba. Hacia arriba. ¿Bien? Por lo tanto, 0,57 es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que los puntos de inflexión eran aquellos donde la concavidad cambia, pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. ¿Bien? Entonces, este es un punto de inflexión, y este también por la paridad, ¿entienden? Porque lo que pasa acá también. Entonces voy a poner, luego, hay punto de inflexión en el punto, sería 0,57, y acá voy a poner, por paridad, también en menos 0,57. Me falta este valor. ¿Pueden hacerlo ahí, por favor? Tienen que reemplazar el 0,57 en la función. A ver cuánto da. ¿Tienen ahí calculadora? $2,26 medio. 2,26. A ver. ¿Está bien eso? Suponemos que sí. 2,26. Y aquí inmediatamente le pongo 2,26, porque recuerden que las funciones pares, el f de x es igual al f de menos x, son lo mismo. Así que 2,26 ambos. ¿Bien? Verifico en mi gráfica, vamos a ir acá a GeoGebra, y voy a poner un punto en, vamos a probar 1, ¿sí? Voy a poner un punto acá cualquiera, y le voy a poner 0,57, 57, y 2,26 me dijiste? Sí. 2,26, ¿sí? Ahí está, ese es el punto de inflexión, ¿sí? Fíjense que si yo pongo de vuelta la tangente, volvemos ahora a la tangente, voy a agrandar un poquito, no, a ver, acá. Vamos a agrandar, ahí está la tangente, la muevo, ¿sí? Ese es ahí corta, ¿entienden? Ahí pasa, ahí va arriba, ahí corta, y ahora va por abajo.
ese es el punto de inflexión, hay uno ahí, y el otro está de este lado. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien, encontramos los puntos de inflexión. Bien, y vamos a las asíntotas, a ver. Punto en asíntotas, sí. Asíntotas. Entonces, tenemos acá, bueno, empecemos con A, asíntota vertical. ¿Hay asíntota vertical? No. ¿Dónde? O sea, No. ¿a qué tienen que justificar? Ahí tienen que justificar, o sea, no alcanza a decir no porque en el gráfico no aparece, no, eso no, ustedes no deben justificar nada con el gráfico. Tiene que Nada. tener, si el límite de un x teniendo un x0, ¿era? De la Sí. f de x es igual a un más infinito y un menos infinito. Tal cual, pero entonces, ¿dónde busco las asíntotas horizontales analíticamente? ¿En qué lugares? ¿En qué puntos x0? Donde corta el eje X, como no lo corta, no tiene. No, no es ahí. Lo busco en los puntos que están afuera del dominio. Porque si la función va a tender a más y a menos infinito, ahí ese es un punto que está fuera del dominio. ¿Está bien? O sea, las asíntotas verticales están fuera del dominio, están en valores de x que no están en el dominio. Pero resulta que aquí, Pero lo eso no primero que pasa acá. determinamos nosotros, que el dominio son los reales. O sea, no hay ningún valor de x0 que esté fuera del dominio y donde yo pueda intentar una búsqueda de asíntotas verticales. Esa es la razón. No tengo puntos fuera del dominio, no tengo valores de x donde buscar. ¿Entienden? Así que le tengo que poner no hay porque el dominio son todos los reales. Si me hubiera dado, por ejemplo, que el dominio eran los reales menos el 1, entonces ahí en 1 tengo que ir a buscar la asíntota vertical, pero no es este el caso. ¿Está bien? Sí. Bien. Asíntota horizontal. Entonces aquí tengo que buscar hacia más y hacia menos infinito. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la función, y tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. O sea que me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de, ¿cómo era la función? 3 sobre x cuadrado más 1. 3 sobre x al cuadrado más 1, y aquí el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 sobre x al cuadrado más 1, y resuelven este límite. Recuerden que siempre tienen que reemplazar a ver si no les da una indeterminación. Aquí me va a quedar 3 sobre infinito al cuadrado más 1, y aquí va a quedar 3 sobre menos infinito al cuadrado más 1. ¿Bien? Aquí nos va a quedar 3 sobre, bueno, infinito al cuadrado más 1 da infinito, ¿sí? Porque es infinito más 1, y esto da infinito, y aquí va a dar lo mismo, porque este, al estar al cuadrado, da infinito positivo. Entonces, 3 sobre infinito, y esto va a dar 0 ambas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Y esto es y igual a 0, o sea, el eje x, ¿no? Entonces, como hacia más y hacia menos infinito me dio y igual a 0, lo voy a poner, ¿sí? Entonces, existe asíntota horizontal en y igual a 0, o sea, el eje x, ¿sí? Hacia más infinito y menos infinito.
Y eso está absolutamente de acuerdo con lo que dice el gráfico, que hacia más infinito la asíntota es el eje X y hacia menos infinito la asíntota es el eje X también. Asíntota oblicua no hace falta buscar porque ya tanto como para más infinito y para menos infinito obtuvimos la asíntota horizontal, así que oblicua no puede haber. Y si ustedes la buscan, aún así, les va a dar, vieron que la asíntota oblicua, ustedes primero tienen que encontrar la pendiente de la asíntota, y les va a dar 0 la pendiente. Hagan la prueba, y eso significa que es horizontal, ¿no? Y con eso se contra verifica el resultado anterior. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, entonces ahí tienen uno más o menos completito. Yo voy a parar la grabación acá y tengo unos minutos para... Sí, Y para graficar solo sería la función original, nada de la derivada primera y la segunda, ¿no? no, cuando les piden gráfica les están pidiendo esta gráfica, ¿sí? En realidad no tiene ningún sentido pedírselas al final, porque eso era antes. Antes uno no tenía la gráfica, entonces tenía que estar viendo, bueno, a ver la coherencia de esto, será, y después con esto tiraba algunos puntos y tiraba una gráfica aproximada que en el mejor de los casos quedaría parecida a esto. Pero eso eran otros tiempos y ahora tenemos que, si tenemos estos recursos, tenemos que utilizarlos. No tiene, la verdad que no, sería medio raro disponer de una herramienta tan extraordinaria como es un graficador y no usarlo, ¿no? Entonces lo usamos para ir comparando los resultados que vamos obteniendo con la gráfica, ¿bien? Y de paso, cuando terminamos el ejercicio, sabemos si nos equivocamos o no. ¿Bien? Profe, al Sí. final de la clase le puedo hacer 2 preguntas medias tontas. ¿Por qué preguntas tontas? No hay preguntas tontas, Matías. Pero voy a cortar la grabación para que no queden las preguntas tontas grabadas. No, mentira.